tal? Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en mi canal Deus, la Cueva del Arcano. Recuerda darle clic a la campanita para recibir todos y cada uno de mis videos. En esta ocasión vamos a hablar del tema ¿por qué no creo en los testigos de Jehová? Se hacen llamar testigos de Jehová. Y es que en verdad ellos creen que sus antepasados son contemporáneos de los cristianos primitivos, esto es, del siglo I. Correcciones. Esta religión se instituyó en 1881. Su fundador fue Charles Taze Russell, quien con sus amigos, los estudiosos de la Biblia, le dieron auge a esta. Como pueden ver, su surgimiento fue tardío, puesto que Martín Lutero inició su movimiento protestante por ahí de 1517. Motivo número 2. Su Biblia está alterada. La alteración más famosa la tenemos en Juan 1. Se los leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos la palabra la traducen como verbo, es también muy respetable. En la Biblia de los testigos, a la cual hacen llamar el Nuevo Mundo, tenemos lo siguiente. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Si escucharon y observaron bien, con la finalidad de negar la Trinidad católica, los testigos agregan una palabra, es la palabra un, con tal de restarle divinidad a Jesús. Y bueno, este será tema de otro video. La tercera razón está relacionada también con una alteración, y me refiero al tema ¿murió Jesús en una cruz? Desde hace algunos años yo vengo estudiando a los testigos de Jehová, vengo leyendo sus libros, vengo leyendo algunas publicaciones importantes que tienen ellos, de hecho ya hasta las regalan, ya pusieron estanquillos en cada esquina y yo de repente voy, veo un tema interesante, bueno, lo tomo y lo analizo y bueno, posteriormente viene una interpretación mía. Este tema lo saqué de un libro que ellos titulan El Conocimiento y también tienen otro que lo titulan La Sabiduría. Antes venían en unos libritos como el que les muestro aquí en pantalla, no más grande que este libro, eran así libros, de hecho el color es muy similar, este es un libro católico, pero el que tenían ellos era muy similar, ya no cuento con él porque en la última inundación que tuve aquí en Veracruz, se fueron al agua muchas cosas. Sin embargo, me di cuenta de que en la internet ya están esas enseñanzas, viene el tema en donde dice jw.org, testigos de Jehová. Aquí vienen muchos de estos temas que yo leí en aquel momento en libros. Yo los habré leído por ahí del 96, 97, no era tan popular la internet. Pero bueno, ahora ya lo tenemos aquí, inclusive lo tenemos en manera de audio, miren. ¿Murió Jesús en una cruz? Oh, la verdad es un tema muy controversial. Yo tenía una amiga en Tampico, Tamaulipas, que un día me vio un crucifijo. Lo traía yo aquí colgado, me lo acababa de regalar mi papá y espantada, así con un semblante de miedo, de susto, de repulsión inclusive, me preguntó, ¿a poco tú crees en eso? No me llamó la atención en ese momento, seguí mi camino en la vida y posteriormente, bueno, tuve un amigo que se llamaba Dimas, que tenía él algunas complicaciones espirituales. No sabía si debía bautizarse como testigo o continuar como católico y como evangélico, porque creo que tenían varias religiones en su familia. Y entonces fue que retomé el tema, porque él me habló también de la cruz. Si leen un poquito el tema en la página de los testigos de Jehová, ellos dicen que la Biblia como tal no dice que Jesús fue crucificado en una cruz. Ellos dicen que fue crucificado en un madero y lo llaman madero de tormento. Si ustedes ven estas escenas de la pasión, efectivamente Jesús fue castigado en un madero de este tipo. Sin embargo, ojo con esto. Ellos refieren que la Biblia en aquel entonces, escrita inclusive en griego, hace una referencia a la palabra estauros. Esto es en Mateo 20:40 y en Juan 19:17. Si ustedes se van a las Biblias, efectivamente hay diferente traducción y quizás estoy un poquito de acuerdo en el tema de que en ese momento, en ese versículo, los evangelistas hicieron mención de la palabra madero, nunca de tormento, esa ya es una cuestión de los testigos que están queriendo alterar todo. Pero si ustedes se remontan a la historia, hay una evolución sobre el tema de cómo castigaban los romanos a sus presos. Evidentemente,
Hubo varias formas: los sepultaban vivo, los hacían que se los comieran vivo los cerdos, hacían que se los comieran parásitos. Sin embargo, ellos buscaban algo más trascendental, algo que pusiera un ejemplo en la gente y no se pudiera volver a cometer ese delito. Entonces buscaron otras maneras, entre ellas la crucifixión, que en algunos casos inició como empalamiento. Más tarde le llamarían crux simplex. Este nombre se lo dio Justo Lipsio allá por 1500 y fracción, pero el empalamiento empezó mucho más antes. El imperio neoasirio ya hacía empalamientos allá por 932 antes de Jesucristo. El famoso Vlad, el vampiro de Stoker, del cual hay mucha biografía y muchas películas. Este rumano empalaba a la gente. Y bueno, el imperio romano pues no se quedó atrás. Se dice que ellos empalaban desde el siglo IV antes de Cristo, imagínense. Sin embargo, la crucifixión romana tiene un poquito más de tiempo. Hay registro de que los romanos crucificaban desde el año 337 antes de Cristo. Algunas veces lo hacían en cruz, una total cruz tipo X. Otras crucifixiones eran más parecidas a lo que conocemos como la crucifixión de Cristo. Y en verdad quiero creerles, pero no puedo. Mi inteligencia no me lo permite. Y digo mi inteligencia, no digo mi fe. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, si ustedes se transportan al momento de Mateo y de Juan respecto de la cruz, bueno, vamos a llamarlo madero, respecto al madero de tormento, imagínense ustedes, Jesús atormentado. Vean estas imágenes. Esta pieza en la que él es atormentado, los romanos la llamaban patibulum, y no es más que nada que el travesaño horizontal. Si ustedes se ponen de esta manera, hacen la forma de una cruz con un madero vertical y un madero horizontal. Este horizontal se llamaba patíbulo y el vertical se llamaba estipes. No me crean, pero los romanos eran gente muy inteligente. No solamente planeaba las crucifixiones para matar, tuvieron que haberse fijado también en el costo. El costo de la crucifixión debió haber sido alto en sus primeros tiempos. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a usar otras formas, otras maneras. En lugar de hacer cruces completas, ellos en el Calvario, en el lugar de las calaveras, ya tenían inclusive estipes ya instalados. Ellos no iban a estar cargando cruces o construyendo cruces y cruces a cada momento. Era un costo muy alto para el imperio. Inclusive algunos estipes, cuentan por ahí en la historia, no eran maderos que haya puesto ahí, sino que eran árboles o pedazos de árboles. Y esto me lleva a otra idea. Jesús y muchos de los atormentados que iban a la crucifixión no cargaban la cruz. Tal como lo dice Mateo y Juan, cargaban el patíbulo. Era un poquito más chico, más fácil de cargar. Ustedes se imaginan a un Jesús, a un Dimas o a un Gestas cargando la cruz completa. Era imposible, eran kilómetros. Los historiadores calculan 600 metros, poco más de medio kilómetro, desde el Pretorio hasta el Gólgota. Con una cruz enorme no hubiera podido, por muy Dios que fuera. Tuvo forzosamente que arrastrar el patíbulum, que pudo haber sido de esta manera, puesto aquí atrás del cuello, sobre la nuca, de esta manera cargando, miren, amarrado incluso. U otra manera de cargarlo pudo haber sido así, al hombro, y de ahí hasta el Gólgota. Eso es más creíble. Una vez llegado al Gólgota, me remonto a otra idea. Recuerden que tienen que leer mucho, tienen que ver muchas entrevistas, tienen que platicar con gente que sabe, para que salgan estas ideas como las que yo les estoy contando. Jesús para nosotros es Dios, pero para los judíos no es nada, es un maldito. Inclusive le apodaban Jesús, que de ahí deriva a Jesús, y todas esas ofensas. Te invito a ver 2 videos que pongo aquí en la descripción. Jesús, el nombre que ofende al Cristo, y el segundo video es el significado de la cruz. Ahí te vas a dar un poquito cuenta de muchas cosas, porque la cruz tiene un significado desde el punto de vista espiritual, pero este que te estoy dando es una descripción o interpretación en base al tipo de tormento que ocupaban los romanos.
un poquito fuera de lo que es la espiritualidad y el simbolismo cristiano. Necesito que te remontes a esos tiempos y veas las posibilidades, la realidad posible. Y volviendo al tema de los judíos, ellos no soportan a Jesús. Inclusive el apodo Jesús significa sea su nombre y memoria borrados. Pero otro apodo muy famoso es el colgado. Y es que si ustedes ven esta figura que les estoy poniendo aquí en pantalla, les decía yo que ya fuera que hubiera un estipes ya instalado, construido por los romanos, o un árbol que le cortaron las ramas y quedó en forma de estipes, era ahí justamente donde Jesús iba a ser subido, iba a ser colgado. Obviamente la representación que nos hacen y lo más fácil para el productor es poner en la película a un tipo que está acostado y que le están clavando la cruz completa, pero quizás no fue así. Esa es la parte mercadotécnica de cómo nos venden la crucifixión de Jesús. Luego entonces, efectivamente Jesús fue cargando el madero de tormento en cualquiera de estas posiciones, pero al final, mis queridos amigos testigos de Jehová, fue crucificado en una cruz. Y de esto tengo la plena seguridad de que encontrarán en internet material suficiente para darse cuenta que la crucifixión era ser crucificado en una cruz. Les decía yo en un principio, buscaban un escarmiento los romanos para esa gente. Ellos lo que querían era prolongar la agonía, y la crucifixión lo era. Se dice que Jesús estuvo 6 horas crucificado, desde que lo colgaron hasta que murió. Cuarta razón, escritos de la Watchtower versus la Biblia. Muchos escritos hechos por los testigos de Jehová y que publican en su página de Watchtower, jw.org, estoy haciendo promoción, bueno, son basados en una formación de la Watchtower, que es abatir el catolicismo. No hay como basarse en la Santa Escritura y no una escritura falsificada. Quinta razón, los testigos han visto y han estudiado otras maneras de hacer religión, y me refiero a los mormones. Los mormones han tenido mucho éxito construyendo sus famosos templos, y por otra parte la manera en cómo te dan el discurso, van bien presentados los elders, llevan su camisa blanca, pantalón oscuro y su corbatita negra, de 2 en 2, predicando el evangelio. Y bueno, los testigos, que son muy observadores, han imitado estas dos costumbres. Construyen templos como este, que ahora lo nombran el reino, y bueno, ahora andan ellos en camisa de manga larga, a corbata y de 2 en 2 predicando su evangelio. Piénsalo, reflexiónalo, analízalo y sé tú mismo testigo de la verdad.